Buenos días, ¿cómo están? ¿Todavía días? Sí, ¿verdad? Bueno, para algunos son tardes, ¿eh? Cuestión de enfoques. Yo no quería ponerme sensible, pero aquí el pastor como que tocó las fibras. Pero bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, ¿no? Padre bendito Dios, te damos muchas gracias en esta tarde por tu amor, tu infinito amor, Padre, y tu gran misericordia que hoy es nuevas en nuestras vidas un día más. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, porque te ha placido, Padre, bendecirnos, te ha placido amarnos, te ha placido protegernos y te ha placido darnos la oportunidad de la vida el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, ponemos este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, te pedimos, Padre, que hoy tomes tu control de este lugar, que tú toques los corazones, que tú toques mis labios, Padre, para que toda palabra que de mí salga provengan primeramente de ti, que seas tú el filtro, Señor. Te lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, antes que otra cosa quiero dar gracias a Dios, porque bien lo dijo el pastor, después de un tiempo pues tan complejo, tan complicado que hemos vivido mi familia y yo. Hace unos días mi esposa estuvo aquí y dio testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la de ella propia, obviamente, físicamente, emocional, espiritualmente, pero también en la vida de un servidor y de la familia, porque pues sí, ciertamente han sido tiempos bastante complicados, tiempos en los que uno ahora sí que no siente lo duro, ¿no?, sino lo tupido, ¿no? Y pues tiempos para los que nunca estás preparado simplemente, tiempos en los que a veces quieres, como en el box, ¿no?, tirar la toalla y decir ya no más, ya suéltenme, ¿no? Pero tiempos también en los que vemos, en los que vemos la mano de Dios, tiempos en los que pues vemos y experimentamos y sentimos y vivimos su misericordia. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es grande? Amén. ¿Cuántos la han vivido? ¿Cuántos han vivido algún milagro de Dios? Pues el hecho de que estemos hoy aquí es un milagro. Estos últimos tiempos yo he conocido a ese Dios. He conocido al Dios que fortalece. He conocido al Dios que ama. He conocido al Dios que cuida. He conocido al Dios que pelea las batallas por nosotros. He conocido al Rey que nos ha mandado llamar. ¿Cuántos saben que el Rey nos ha mandado llamar? ¿Sí? Ok, hay una historia, no sé, yo creo que todos la han escuchado, creo que incluso el pastor alguna vez nos predicó sobre ello, de un joven príncipe que cuando quisieron, bueno, más bien cuando mataron a su familia, él es descendiente del rey, el primer rey de Israel. ¿Quién fue? Saúl. Y huyendo, la persona que lo cuidaba, dice la escritura nodriza en algunas versiones, en otras dice su nana, ¿no? Es decir, la mujer que lo cuidaba, pues huyó con el niño. No sabemos, no dice la escritura si en brazos, dice que tenía 5 años, pero bueno, pues por la edad probablemente, ¿no? Probablemente, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero dice que cayó el niño. ¿Y qué dice que pasó? No era de hule, ¿verdad? Dice que fue lisiado. ¿Eso qué quiere decir? Que fue paralizado, que fue afectado de sus pies, de ambos pies. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que dejó de caminar, ¿no? Que no pudo caminar desde los 5 años. Luego entonces,
¿Cuál fue la vida que llevó este niño sin poder caminar? Paralítico o lisiado, como quieras llamarle. Pues fue una vida complicada, ¿no? Una vida difícil, una vida que tuvo que vivir sin sus padres, una vida que… ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? No, ¿verdad? Porque sí hay luz. No, creo que eso no pasó. Bueno, entonces una vida que pues no fue fácil y que quizás tú y yo hemos vivido vidas difíciles, a lo mejor algunos desde pequeños, pero creo que no se compara, ¿no? a la vida que ha llevado algunos otros. Y el caso del hijo de Mefiboset, estoy hablando de Mefiboset, ¿sí? No recuerdo, no sé si anoté por aquí cómo se llamaba su hijo. Él sí, pero su hijo de Mefiboset, hijo de Jonatán, a su vez hijo de Saúl. Ya me estaba haciendo bolas. Pero bueno, esta historia que les estoy contando está en el libro de Samuel, en la segunda de Samuel, como le decimos, capítulo 9. Y en esta historia vemos algo muy importante. Le había pedido ¿sí se pudo? Gracias. Ok, entonces a la mesa del rey. Lo que pasa es que estaba yo complicado porque no recuerdo si se puede ver aquí un Word y a la vez estar proyectando, entonces me salí de problemas y dije, mejor ayúdame allá a proyectarlo, ¿no? Y así nada más me dedico a una sola cosa. Entonces, como ven ahí, es titulado A la mesa del rey. El rey te mandó a llamar. ¿Por qué el rey te mandó a llamar? Porque eso fue lo que hizo ¿quién? David. Dice el relato en 2 Samuel 9 que el rey David se acordó. ¿Y por qué diría se acordó? Y además no dice cuánto tiempo después se acordó, ¿no? ¿O sí lo dice? ¿Ah? Dice que se acordó ¿de qué? De que había hecho un pacto. ¿Con quién? Con Jonatán. Y no era cualquier pacto, ¿sí recuerdan esa historia? Dice que se amaron de tal manera que hubo un entrelazamiento en ellos, ¿no? De amor, de lealtad, de amistad. Como quizás ni tú ni yo hemos conocido ahora, ¿no? Quizás sí lo puede haber. Yo personalmente no he conocido ese tipo de amistad todavía, ¿no? Que se da de manera transparente, que se da sin esperar nada a cambio, que se da dando todo por la otra persona, ¿no? Y bueno, dice la historia que se prometieron, ¿no? Lealtad y respeto. Incluso dice la historia que Jonatán reconoció la investidura real de David. Tal fue así que se quitó, dice, su manto y su armamento y dijo, está bien, vas tú, ¿no? Era el ungido de Dios, reconoció eso. Entonces la historia de Mefiboset es la historia del nieto de Saúl, efectivamente, hijo de Jonatán, que estaba lisiado, dice la escritura, de sus pies, para sentarse a su mesa tratándolo como a uno de sus propios hijos. Si me pones la siguiente, por favor. Dice en esta historia, bueno, vemos que hay una manifestación de 3 puntos importantes. Uno, la gracia. Dice porque se acordó y preguntó si había alguien aún de la casa de su señor con quien él pudiera hacer misericordia. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí por eso? Por gracia. Pues todos, ¿no? No porque lo mereciéramos, no porque fuéramos los mejores hijos o creyentes o personas, sino porque Dios nos amó, porque así le plació a Él, porque hubo un pago, ¿verdad? Para esto. Y no fue cualquier pago, fue la sangre de Jesús.
Y entonces vemos que dice que se acordó y le mandó a llamar. Por eso la historia se llama El rey te manda a llamar. Imagínense el impacto, ¿no? Para Mefiboset, después de lo que había vivido desde los 5 años, el quedarse sin familia, el quedarse sin sus tierras. Él era el heredero al trono y heredero de todas las propiedades de su familia. Imagínense lo que fue para él vivir en un lugar alejado de todo eso y sin su familia, escondido, con temor quizás, con angustia, con ansiedad. Entonces dice que David llamó a Mefiboset. ¿Para qué? Para que se sentara a su mesa. Y el sentarse a la mesa, ¿saben qué implica? Conexión, relación, intimidad, como lo hemos estado viendo a través de las prédicas que hemos estado teniendo, donde se comparten historias. Bueno, ahora también se comparten teléfonos, ¿no? Bueno, no tanto, ¿verdad? Porque mucho menos los jóvenes, ¿no? O el esposo o la esposa. A ver, ¿cuántos esposos comparten su teléfono con la esposa? ¿Y esposas con su esposo? Son menos. Exacto. Bien aplicado, ¿no? No, pero sobre todo es un lugar donde se comparte, ¿no? La vida. Y se sanan también heridas, porque se comparte también el dolor, también se comparte la angustia y se recibe la gracia del rey. En esta historia también vemos un momento de restauración, porque dice que se acordó. ¿Y para qué dijo que? ¿Cuál fue la pregunta que hizo David? ¿Queda alguien de la casa de mi Señor a quien yo, o de quien yo pueda tener, o con quien yo pueda tener misericordia? Y se refería precisamente a eso, que quería restaurarle lo que le había sido quitado, quería restaurarle lo que había perdido. ¿Qué has perdido tú, hermano? ¿Has perdido algo? ¿Algún familiar? ¿Alguna propiedad? ¿Sentido? ¿Pertenencia? ¿Dios te lo ha restaurado o no? A mí Dios, a los 16, 17 años, me restauró la vida. Bueno, desde niño, ¿no? Porque yo crecí sin padres en realidad. Gracias a Dios por mi madre abuela, que fue la que me adoptó. El siguiente punto, ¿no? Muchos somos fruto de la adopción. Claro, todos los que estamos aquí somos fruto de la adopción en Cristo. Pero bueno, en la carne algunos fuimos fruto de la adopción. Y gracias a Dios por ese concepto, por esa situación, porque muchos estamos vivos gracias a ello. Entonces dice que en la mesa también se comparte el sentido de pertenencia, porque te hace sentir parte de algo, te hace sentir que eres miembro, que eres importante, que le interesas a alguien. Pero también se comparte la abundancia. Representa un lugar donde no hay escasez. La mesa del rey representa un lugar donde no hay escasez, donde el rey suple todas las necesidades. En este tiempo que he vivido con mi esposa y con la familia, he experimentado ese Dios también, al Dios proveedor. Que en estas situaciones hay un desgaste en todos los sentidos. Hay un desgaste físico, emocional, espiritual, pero también económico. Las enfermedades es una de las cosas que más caras cuestan, ¿no? Y aunque podamos pensar que en el sector salud no gastas, pues déjenme decirles que sí, y bastante, ¿no? Porque no hay un medicamento. Bueno, desde el que tienes que trasladarte al lugar, ¿no?
pagar a los viene, porque es una mafia, ¿no? Y si no les pagas, pues, ¿no? Y claro, es una tarifa, es una cuota, ¿no? Establecida, no es de que tú les quieras dar 5 pesos, 10 pesos, si les das eso te lo avientan, ¿no? Y te agreden. Entonces te dicen mínimo, jefe, 50 pesos, ¿no? Entonces, y eso cada vez que vas. Y te dicen por cierto tiempo, si va a quedarse más tiempo, pues es el doble, ¿no? Porque hay que pagarle al del siguiente turno. Entonces, es un desgaste en todos los sentidos, pero he experimentado a ese Dios que provee también. Claro, este tiempo también me ha dejado otras situaciones como deudas, pero bueno, eso está en las manos de Dios también, ¿no? La gracia de Dios como concepto va más allá de la capacidad de la comprensión humana. ¿A cuántos les ha sido fácil comprender la gracia de Dios? A mí en particular, no. Desde que Dios llegó a mi vida, algunos dicen desde que yo llegué a Dios, pero no, más bien Dios llegó a mi vida por ahí del 96, más o menos, no, 92, porque en el 96 me casé, pero más o menos por ahí del 92, Dios llegó a mi vida, me alcanzó, me sacó de esa tierra de Lodebar, por así decirlo. ¿A cuántos Dios los sacó de ahí? ¿Eh? ¿Sabe por qué te pregunto esto, hermano? Porque esa historia de Mefiboset es tu historia y es la mía. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Cuenta la historia que un día David se acordó de su pacto con Jonatán, pacto de lealtad, amistad profunda, y preguntó a sus siervos: ¿queda todavía alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrarle misericordia por amor a Jonatán? Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl, significa principalmente vergüenza, o el que da vergüenza, o el que avergüenza. Un hombre con una vida marcada por la tragedia y la fragilidad, que a los 5 años, como les comentaba hace un momento, pues perdió sus pies. Bueno, no los perdió, pero dejó de caminar, ¿no? En cierta forma sí. Y la muerte de su línea de descendencia, creciendo con este mal y con todo lo que eso implicaba, que vivió escondido en un lugar llamado Lodebar, que significa lugar sin palabra, lugar estéril o tierra estéril. ¿Cuántas veces has vivido o has sentido que tu vida no da fruto? O que no hay un resultado. Pues imagínate vivir en una tierra árida. ¿Cuántos conocen el desierto? ¿Ya? Es un lugar donde, bueno, ya actualmente en los Emiratos Árabes han hecho muchas cosas para que se pueda habitar, ¿no? Pero de origen, una tierra árida, una tierra desértica, es una tierra complicada para vivir. Ahora, ¿cuántos de ustedes han pasado por el desierto? Física, pues a lo mejor no tanto, ¿verdad? Salvo si has ido a ese tipo de zonas. Pero espiritualmente, emocionalmente, muchos de nosotros, ¿no? Estos 2 años que hemos pasado, prácticamente 2 años, al principio yo decía, híjole Dios, si esto es vivir en el desierto, no me gustaría ir. Pero aún en esas situaciones, aún en esos lugares donde parece que no hay nada, sí hay. Y está la presencia de Dios. Está el amor de Dios, está la provisión de Dios, está el sustento de Dios, está el llamado de Dios. Un hombre que pasó de ser príncipe lisiado en el olvido, llamado a comer a la mesa del rey. Un hombre que experimentó la gracia, el amor, que fue restaurado, que le fue restaurado lo que le fue quitado o lo que perdió desde niño, pero también un hombre que supo lo que era la adopción. ¿Por qué? Porque lo hicieron ser parte, lo tomaron nuevamente. ¿A qué edad? Exactamente no lo sé, pero fue tomado. ¿Pones la siguiente, por favor?
En esta situación, en esta historia, vemos dos puntos importantes también. Por un lado, que cuando el rey te manda a llamar, te llama de y hacia. Y ahí en de, yo le puse del desdén hacia el amor. ¿Qué es el desdén? Es el olvido, es el no ser tomado en cuenta, es el ser menospreciado, el ser vituperado, de la escasez a la abundancia, de la debilidad, de el dolor, del olvido a la honra y del olvido a la comunión. Mefiboset simboliza nuestra propia historia, como te decía hace un rato. Por un lado, simbolizando a cada uno de nosotros, y por otro lado, el rey David simbolizando a quién crees, al Señor Jesús en nuestras vidas. Nuestro rey y el Señor Jesús, por esa alianza representada y ejecutada en la cruz, tenemos acceso a esa bondad de Dios. Así como el rey David fue bondadoso con este hombre, o con este joven, o con esta persona, así Jesús ha sido bondadoso con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque hemos experimentado su bondad. Amén. Hacia nosotros, su gracia. Estábamos en el mundo, algunos olvidados, viviendo una vida desarticulada, lejos de su presencia, pero Él, Dios, decidió ser amable, decidió ser bueno con nosotros. Al igual que en Mefiboset, hay algunos aspectos que podrían que pueden no hacernos gratos delante de la presencia del Rey o de Dios. Los pies lisiados o rotos simbolizan el camino de la vida, la conducta, la sumisión y el servicio, con el énfasis en la importancia de seguir un camino de santidad y humildad. Mefiboset quedó lisiado efectivamente y por obvias razones afectaba su caminar. La pregunta es, ¿cómo ha sido nuestro caminar? ¿Cómo hemos andado estos últimos tiempos? O bueno, no estos últimos tiempos, desde que Dios nos llamó. ¿Hemos andado con pies rectos? ¿O hemos andado cojeando? ¿De uno o hasta de los dos pies? ¿No? Depende. Esto pudiera metafóricamente señalar nuestra forma de caminar ante Dios, nuestra forma de vivir, y cuando esos pies están deformados, por un lado puede ser por el pecado, puede ser por la enfermedad, puede ser por alguna situación adversa, pero que afecta nuestro caminar, afecta nuestro sentido de la vida, afecta nuestro sentido de pertenencia, afecta muchas veces nuestra identidad también. Así como este hombre necesitaba la gracia de Dios, la gracia del Rey, tú y yo hemos necesitado esa gracia para caminar sin tropezar, sin caer y sin volver atrás. Amén. ¿Podemos cambiar la siguiente, por favor? El llamado del rey implicaba un esfuerzo. Implicaba atravesar el río Jordán. Y atravesar el río Jordán, ¿le das uno más, por favor? Ahí.
El cruce del Jordán simboliza espiritualmente la purificación, la liberación de la opresión y el avance hacia un propósito divino. ¿Tú y yo hemos pasado el Jordán? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hemos sido purificados, hemos sido liberados. ¿Cuántos dicen amén? ¿O hay alguno que todavía no ha sido liberado? Ahorita lo liberamos. No, no es cierto. Y de la opresión. ¿Por qué? Porque tú y yo en Dios tenemos un propósito. Y no solamente un propósito, sino un destino. Amén. Vivir en Lodebar, que está ahí en la parte superior de Israel, era vivir en el olvido, en la necesidad. Era un lugar desértico, un lugar en silencio, un lugar olvidado. ¿Qué tenía que hacer? Al llamado tenía que atravesar el río Jordán. ¿Para llegar a dónde? Abajo, a la bendición, a Jerusalén, a la casa de Dios. Por eso te decía, tú y yo tuvimos que pasar el Jordán, metafóricamente hablando, ¿no? Lo pudiéramos pasar si nos trasladamos a Israel y lo cruzamos, ¿no? Físicamente. Pero espiritualmente eso sucedió en nuestras vidas. Eso sucedió en tu vida y en la mía. Esta fue la experiencia de Mefiboset, que aunque él eligió vivir en el olvido por las circunstancias, fue llamado de esas circunstancias a una vida diferente, a una vida de reconocimiento, a una vida de bendición, de provisión. Y fue tomado en cuenta. Dice que el rey lo mandó a llamar a su mesa y le dijo: a partir de ahora comerás en mi mesa. ¿Cuándo? Cuando se me dé la gana, cuando quieras, cuando tengas ganas, cuando haya provisión. No, dijo, todos los días. Y aparte instruyó a Siba, ¿no? ¿Para qué? Para que le fuera restituido las tierras que eran de él, pero no solamente se las restituyó, sino que dio instrucciones para que Siba y su familia, o su prole, o todos los que pertenecían a él, ¿qué dice qué? Que fueran a las tierras y las sembraran. O sea, imagínate todo lo que Dios hizo por él, pero eso mismo ha hecho por nosotros. Amén. Ok. ¿Vamos bien? ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos conformarnos con la vida árida del desierto. No debemos acostumbrarnos a vivir en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es momentáneo. El desierto es una transición. Todos en algún momento vamos a pasar por ahí. Espero que no, pero todos en algún momento. Pero déjame decirte que si ahora tú estás en desierto, eso va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a pasar. Y aún en esa situación desértica, no estás solo. Dios está contigo. Dios está en la situación que tú estés viviendo, por difícil, complicada que parezca. Amén. Ok, entonces es a través de Jesús que tenemos acceso a una nueva esperanza, vida y propósito. Es en Jesús que encontramos la luz para nuestras vidas y la fortaleza para enfrentar ¿qué? Los desafíos del día a día. Por el contrario, el estar fuera de la voluntad, fuera de la cobertura de Dios, cuando optamos voluntariamente a alejarnos nosotros. Él no se aleja, nosotros somos los que nos alejamos para vivir en el desierto. A veces somos llevados porque tenemos que pasar alguna prueba, como lo pasó ¿quién?
el Señor Jesús mismo, ¿vale? Entonces, cuando optamos voluntariamente a alejarnos y vivir lejos de Él, en el desierto, aún ahí, aún en esa decisión que tomamos, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque no es su voluntad para nosotros. Él quiere que habitemos ¿en dónde? En la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo se llama esa tierra? En Canaán, ¿no? Él quiere que habitemos ahí. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay vida. Solo hay esterilidad, hay escasez y hay muerte. En la mesa del rey se convierte en una metáfora poderosa que representa el cumplimiento de sueños y propósitos. Significa haber superado obstáculos y adversidades, manteniendo la fe ¿en quién? En el Señor. En la mesa del rey es acceder a ese lugar de honor y privilegio en nuestras vidas. Significa perseverar y mantener vivos nuestros sueños y trabajar con diligencia a que estos se lleven a cabo. Nos inspira a nunca perder la esperanza, a seguir adelante con valentía y determinación, sabiendo que al final del día la recompensa por nuestra perseverancia será una vida llena de significado y de propósito. ¿Cuántos esperan esto? ¿Cuántos anhelan esa bendición y que el propósito de Dios se cumpla? En la mesa del rey nos esperan grandes cosas y con fe y tomados de su mano podemos llegar a ese lugar. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Hermano, allá arriba, toc toc. En la mesa del rey, perdón por despertar, en la mesa del rey hay gracia, restitución, pertenencia y adopción. Amén. Rick Warren, ¿cuántos conocen a Rick Warren o han leído algún libro de él? Puedes estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero él dice lo siguiente. Autor precisamente de un libro que se llama Una vida con propósito. Él enfatiza la importancia de encontrar significado y propósito en la vida. ¿Para qué? Como clave para experimentar la plenitud que da ser y sentirse parte del reino. Para Warren, descubrir y entender el propósito de nuestra existencia es fundamental para vivir una vida significativa y satisfactoria. Considera él que cada individuo tiene un propósito único y valioso, diseñado ¿por quién? Por Dios. Y que al encontrar y vivir de acuerdo a ese propósito, podemos experimentar una profunda satisfacción y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Warren destaca que el propósito va más allá de buscar la felicidad momentánea, ya que implica un compromiso duradero con valores y principios que trascienden las circunstancias externas. En resumen, aboga por una vida centrada en el propósito, con el camino hacia la verdadera plenitud. La feliz sorpresa que recibió Mefiboset, ¿cuál fue? El ser llamado, el ser tomado en cuenta, el que se acordaron de él, el que le fue restituido el lugar que le correspondía como linaje del rey, ¿no? El Señor Jesús también quiere restaurar todo lo que hemos perdido o que el enemigo nos ha robado. Él quiere ser amable con nosotros y llevarnos del desierto a la Jerusalén, a la ciudad sagrada, a una de las ciudades más antiguas habitada por los jebuseos antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán. Fue la antigua capital del reino de Israel y de Judá, y siglos más tarde del reino franco de Jerusalén. Tiene su origen la palabra Jerusalén en Jerusalén, que viene de casa y que viene de paz, es decir, casa de paz. Por lo que Jerusalén significaría literalmente casa de la paz. Es donde vivimos tú y yo, en la presencia de Dios. Cuando vamos a su presencia habitamos precisamente en Jerusalén.
habitamos en la paz de Dios. Es cierto que no somos merecedores, como se sentía Mefiboset, pero Dios no ve eso. Dios ve a Jesús en nosotros. Dios ve lo que hizo Jesús en obediencia y en amor y en sometimiento al Padre. Y gracias a ello es que tú y yo tenemos acceso a ese lugar, a convivir con Él, a compartir con Él, a sus bendiciones, a sus provisiones. Él se atrevió a decir algo así como que soy como un perro muerto. No soy más que un perro muerto, ¿no? Decía Mefiboset, ¿no? Quizás tú y yo no hemos dicho eso, pero hemos dicho otras cosas, ¿no? Que se le pueden parecer. Pero déjame decirte que Dios no piensa así, como tú y como yo. Gracias, ¿verdad? Que Él no piensa como nosotros. El pecado o la adversidad produce en nosotros un sentido de inutilidad. Mefiboset dijo que no era más que un perro muerto. Quizá haya personas entre nosotros que nunca hemos dicho esto, pero cosas similares. Quiero decirte, hermano, que eres hijo del Dios Todopoderoso, que eres hijo del Rey, que tú y yo, como dice la Escritura en Apocalipsis y en Primera de Pedro, que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, ¿no? Pueblo adquirido de Dios para anunciar, etcétera, ¿no? Y también está en Apocalipsis, dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Por ahí dijo algún predicador una vez, no somos cualquier hijo de vecina, ¿no? No me gusta mucho la expresión, pero lo que quiere decir es que no somos cualquiera, ¿no? Y menos porque se ha pagado un alto precio por nosotros. Amén. Solo una cosa puede impedirnos no recibir la bendición de Dios. Pues el no tomarnos de Él, el no atender a su llamado, el no acudir. ¿Te gustaría perderte de sentarte a compartir los manjares con Dios? ¿Te gustaría perderte de eso? No, ¿verdad? La invitación de Dios es esa. Su invitación es por gracia. Su invitación es porque quiere restituirnos o nos ha restituido. Su invitación es porque le pertenecemos, porque somos parte de su pueblo, de sus hijos. El Rey te invita a unirte a su mesa, porque cuando te unas a ella, nadie verá tus pies. Amén. ¿O alguien se ve los pies en la mesa cuando están sentados? No, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que nadie ve lo que hay o por donde han caminado tus pies. Amén. No sé si me expliqué en esa parte, ¿sí? Cuando comía a la mesa, los pies de Mefiboset estaban ocultos, porque esta mesa simboliza la sangre de Jesús, y esta sangre cubre nuestro pecado y nos hace caminar en libertad. Pues caminar en libertad, porque el alimento de allí se sirve, que es un alimento especial. El alimento de Dios es un especial alimento que nos nutre, que nos da vida, que nos da sustento, que nos levanta. ¿Cuántos pueden caminarse hoy con libertad y decir gracias, Dios, porque nos has hecho libres? Amén. Cuando Él dijo siempre comerás pan en mi mesa, dijo, para resumirlo así rápido, 4 cosas importantes. 1, estaba honrando, estaba reconociendo. Sentarse a la mesa es disfrutar con la comunión con el Rey. Significa ser parte de la realeza, significa privilegio. Sentarse a la mesa del Rey simboliza una acción de la sangre de Jesús.
Sentados a la mesa todos somos iguales. Amén. Incluso si los pies de alguien están deformados. Sentados a la mesa nadie lo notará. La mesa, como la sangre de Jesús, cubre todas nuestras deformidades. Comer diariamente a la mesa del Rey es el método de Dios para transformarnos y sanar nuestros pies, nuestro caminar. Solo podemos hacer una cosa, hermano, tú y yo: aceptar su invitación y permitirle que use su bondad hacia nosotros y llevarnos del desierto a la bendición, a la protección. Hay un canto, no sé si lo han escuchado, que se llama Sueños. En este canto, la última estrofa, no lo voy a cantar porque canto muy mal, dice que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el Rey quiere verte. Hay un lugar preparado para ti. Hay un lugar preparado para mí. Todos a la mesa, nadie quede fuera. Ya no hay tiempo que perder, esta es la promesa: gracia y vida eterna. Un lisiado a la mesa se sentó, dice, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al Rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, dijo, y el lisiado en la historia era yo. Pues el lisiado en esa historia podemos ser tú y yo, hermano. Yo me identifiqué con esto porque en este tiempo llegué a sentirme así. Llegué a sentirme que no podía más. Llegué a sentirme que no podía caminar, que no podía avanzar. Pero la gracia de Dios me sostuvo. La gracia de Dios nos levantó. La gracia de Dios nos llevó en cada paso. La gracia de Dios se habilitó aún incluso delante del personal administrativo del IMSS, aún delante de los médicos, porque hay unos bien especiales. Y aún la gracia de Dios se manifestó aún con la gente de la calle. Algo bien rápido les quiero contar es que la primera vez que yo llegué a los servicios del IMSS, porque yo me rehusaba a utilizarlos, pero la primera vez que yo llegué y vi el hospital La Raza, yo lo veía sombrío. Yo veía dolor, yo veía, es más, te enfermas más a veces de estar ahí, ¿no? Pero cuando llegué al siglo XXI y la zona donde dan las radioterapias, yo la veía como oscura, como, no sé si han estado alguna vez ahí, espero que no. Pero, o sea, es un lugar en el que no te sientes bien, no hay, no hay libertad, yo sentía en ese momento, ¿no? Pero eso se fue transformando, porque aún la luz de Dios se fue manifestando. Sin querer hizo verso, ¿eh? Pero la luz de Dios, yo después comencé a verlo diferente, porque así como veía que mi esposa iba avanzando en su tratamiento, aprendes ahí a ver la necesidad, aprendes a compartirla, porque ahí todos se dicen compañeros del camino. Y efectivamente eso, todos son presa de una situación complicada, difícil, angustiante, dolorosa, pero ahí es como si fueran hermanos, porque todos se apoyan, todos se impulsan. Ya lo dijo mi esposa en su testimonio la vez pasada. Ella, hubo un momento en que la llevábamos en silla de ruedas. Estaba hecha un palito mi esposa, ¿no? Sin color. Los sangrados que tenía de manera continua pues estaban llevando su vida. Creo que ella dijo 10 o 12 transfusiones, no me acuerdo exactamente. Pues fue algo tremendo, ¿no? Pero cuando aprendes así a caminar en esos terrenos desérticos, ves que el amor de Dios se manifiesta también ahí. Ves que la luz también llega a esas vidas y en algún momento te da la oportunidad de compartir también de Él, pero también ves que el amor se manifiesta en esos lugares.
Damos gracias a Dios, yo en particular a cada uno de ustedes por sus oraciones, porque aunque físicamente quizás no estuvieron, pero sé que espiritualmente estaban porque lo sentíamos. El hecho de que mi esposa esté saliendo de esa situación, así lo creo yo, es gracias a la oración de cada uno de ustedes, porque aún sin pensarlo, aún sin imaginar, había mucha gente orando, intercediendo, en varias iglesias, en varios hermanos que ni siquiera conocemos, pero que sabíamos que estaban orando y siguen orando por esta situación. Gracias por todo ello, gracias a Dios, gracias por sus vidas, gracias a nuestros pastores, gracias a otras iglesias que estuvieron orando e intercediendo, y aún, sobre todo, gracias a Dios, porque es por Él y para Él. Dios les bendiga, hermanos.